Planeta, Top 10. Los 10 más grandes conquistadores de la historia. Número 10. César Augusto. César Augusto, uno de los más grandes conquistadores de la historia, se llamó Octavio al nacer y se hizo conocido como Augusto a partir del 26 a.C. Cuando su tío abuelo, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C., Augusto, a la edad de 17 años, fue nombrado como su hijo adoptivo y heredero. Augusto declaró la guerra a Egipto después de que el marido de su hermana, Marco Antonio, se divorciara de ella para poder estar con Cleopatra. Cuando Antonio y Cleopatra se suicidaron, Augusto se convirtió en el primer emperador romano, el único gobernante de Roma. En el momento de su muerte, Augusto había duplicado el tamaño de su imperio. Al igual que su padre adoptivo, Augusto tiene un mes que lleva su nombre, agosto. Número 9. Francisco Pizarro. Este conquistador español vivió entre 1471 y 1541 y fue el líder de varias expediciones a América del Sur, donde conquistaría numerosas partes del continente, conquistando gran parte del Imperio Inca. Pizarro se inspiró para conquistar América del Sur, junto con otros exploradores españoles, por los éxitos de las hazañas de Hernán Cortés, incluidos los vastos tesoros que adquirió. Pizarro primero atacó sin éxito la costa occidental de América del Sur, pero en su tercera expedición desembarcó en lo que ahora es Ecuador y se dirigió a la capital inca de Tumbes, solo para encontrarla arruinada por la guerra civil inca. Finalmente, se encontró por casualidad con el emperador inca Atahualpa, que no estaba preparado y lo capturó, después de haber derrotado a su hermano en la guerra civil inca. El emperador sería más tarde ejecutado, y Pizarro básicamente derrotó a toda una nación con solo caballos y 160 soldados tecnológicamente avanzados para ese momento. Más tarde tuvo 4 hijos con 2 princesas incas y había conquistado lo que hoy es el Perú. Es recordado en Perú como una especie de figura confusa, ya que históricamente influyó en la nación, pero también fue indiscutiblemente un conquistador brutal. Número 8. Mahmud de Ghazni. Mahmud de Ghazni vivió entre 971 y 1030, fue el primer sultán de la historia y se le acredita como el fundador del Imperio Ghaznavid. Sultán había llegado a significar que era el gobernante de una gran extensión de tierra que cubría gran parte del Medio Oriente, en lo que ahora es Irán, Afganistán, Pakistán y parte de la India, junto con una serie de países más pequeños. Sus conquistas se atribuyen en gran medida al uso de arqueros extremadamente poderosos a caballo, usando arcos compuestos sobre caballos para acelerar en el campo de batalla y matar desde una gran distancia. Mahmud es posiblemente uno de los mejores conquistadores de esta lista, ya que, a pesar de sus conquistas, atesoraba el aprendizaje, honraba regularmente a hombres sabios y cultos, y creaba universidades y mezquitas en Oriente Medio y Asia. Aunque gran parte de su política en tiempos de guerra implicó la muerte de los infieles, o todos aquellos que no creían en la secta musulmana que él creía, a menudo toleraba a los grupos religiosos siempre que no representaran una amenaza militar para él. El Mahmud de Ghazni es sin duda un conquistador que encaja más en las áreas grises del despotismo, ya que en muchos aspectos mostró una disposición templada y culta mientras gobernaba su imperio. Número 7. Napoleón Bonaparte. Napoleón, uno de los conquistadores más famosos de la historia, fue un brillante estratega y general de guerra que rápidamente ascendió a la cima de la escuela militar en la que se crió. No solo trajo la grandeza militar de Francia y ascendió a emperador durante 10 años desde 1804 a 1814, también creó la reforma que abolió el feudalismo y permitió la tolerancia religiosa generalizada. También creó un código legal para su pueblo llamado el Código Napoleónico, que sirvió como una gran influencia en la creación y ajuste de la ley en todo el mundo. Napoleón dirigió al ejército francés para conquistar la mayor parte de Europa continental. Su único error fue invadir Rusia, lo que eventualmente lo llevaría a su caída y exilio antes de su eventual muerte en la isla de Elba. Sin duda es el conquistador más positivo de esta lista. Número 6.
Adolf Hitler. Adolf Hitler no necesita mucha presentación. Si eres alguien que tiene acceso a Internet, entonces seguramente conoces la horrible historia de un Adolf Hitler cuyo solo nombre infunde pensamientos de odio, intolerancia, violencia y muerte. Puede que solo sea el número 6 en esta lista, pero es fácilmente el conquistador más odiado en la cosmovisión actual. La destrucción económica de Alemania después de la Primera Guerra Mundial a menudo se atribuye a ser la causa de la Segunda Guerra Mundial, ya que permitió que el partido nazi subiera al poder simplemente proporcionando alimentos y empleos para el pueblo alemán. Pero el autor intelectual, el líder incuestionable que creó el eje que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, fue Hitler. Las cifras varían ya que el alcance total de la guerra fue casi imposible de determinar, con eventos como las masacres japonesas en China que son difíciles de cuantificar históricamente, pero en general se acepta que más de 55 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. En muchos sentidos, su totalidad puede atribuirse a los pies del propio Hitler. Las demandas de Hitler para la purificación de la raza y la dominación global a través de la guerra pueden no ser originales, pero el alcance en el que fueron ejecutadas sigue siendo el periodo más horrible de la historia humana. De los 55 millones, más de 29 millones fueron muertes de civiles, en particular los 6 millones de judíos y otras personas, racialmente impuras, entre comillas, asesinadas por el genocidio de Hitler. Solo podemos esperar que esta sea la mancha más oscura en la historia de la humanidad, y que algún día sea vista como una lejana lección de historia. Número 5. Atila el Huno. Attila de Hun, también conocido como Fleyelen Dei, o Azote de Dios, es uno de los más grandes conquistadores bárbaros de toda la historia. El título de Azote de Dios se le otorgó debido a la destrucción desenfrenada que provocó sobre el Imperio Romano. Lideró a los hunos, una tribu bárbara de Europa del Este, para conquistar gran parte de Europa central y oriental. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero reinó entre 434 y 453 DC, donde controló un imperio desde Italia hasta Alemania, Rusia, Polonia y el sureste de Europa. Si bien nunca pudo conquistar con éxito Persia y Constantinopla, invadió repetidamente el Imperio Romano y fue famoso por la devastación y el saqueo que dejó a raíz de sus hordas bárbaras. Atila dominó Europa durante su reinado, hasta que los visigodos y los romanos unieron sus fuerzas para derrotar al conquistador. Número 4. Ciro el Grande. A menudo descrito como el fundador del Imperio Persa, Ciro el Grande reinó entre 559 y 530 a.C. Persia era originalmente un estado dentro del Imperio de los Medos, hasta que Ciro liberó Persia, inició una revolución y tomó la capital de Media, Ecbátene, y se proclamó gobernante. Su imperio persa fue gigantesco, ya que conquistó desde la India hasta el Medio Oriente, el norte de África y hasta Grecia. Sus conquistas llevaron al imperio persa a ser uno de los imperios más grandes e históricamente más influyentes en la historia registrada. A diferencia de Atila, Ciro creó una infraestructura política debajo de él que mantuvo el imperio persa en funcionamiento mucho después de su muerte, y sus hazañas como conquistador llevaron a la difusión de la filosofía, la literatura, la cultura y la religión del Medio Oriente en Europa y Asia. Persia existió durante mucho tiempo. Número 3. Tamerlán. Timur, Tarmasirin Khan, o más comúnmente conocido en la historia como Tamerlán, es el segundo mayor conquistador asiático que fundó la dinastía timurid. Una figura de la fe islámica, a menudo se autodenominaba la espada del Islam y utilizaba la retórica y las aspiraciones religiosas para recrear el imperio de Genghis Khan como motivo para impulsar su ejército multicultural por toda Asia, África y Europa. Increíblemente, se estima que sus vastas extensiones de conquista militar causaron 17 millones de muertes durante su reinado de 1370 a 1405. También se cree que eso es alrededor del 5% de la población del mundo en ese momento. Por lo tanto,
puede que no le sorprenda saber que Tamerlán es más conocido como una figura militar y por sus conquistas violentas en todo el mundo, en lugar de sus influencias musulmanas y su amor por el arte y la arquitectura. Número 2. Alejandro Magno. Fácilmente uno de los mayores conquistadores en la historia occidental, Alejandro Magno creó un imperio tan vasto para su época que es asombroso. Sucedió a su padre, Felipe II, cuando tenía 20 años, habiendo sido entrenado en la guerra y tutelado por Aristóteles. Tomó el mando del imperio macedonio y se extendió incesantemente desde Grecia hacia el este. Derrotó a los persas, conquistó Egipto y atravesó Asia Menor hasta llegar a la India, donde finalmente detuvo su conquista a instancias de sus soldados. Su influencia se extendió por todo el mundo, creando una veintena de ciudades que llevan su nombre, siendo la más famosa Alejandría en Egipto. Su imperio también creó el comercio entre el este y el oeste, aunque eso fue una consecuencia no deseada, históricamente hablando. También influyó mucho en Roma y el pensamiento romano en el ejército, ya que los romanos a menudo buscaban conocimiento militar en Alejandro y sus tácticas. De hecho, su brillantez militar fue tan extensa que las academias militares de todo el mundo todavía enseñan las tácticas que creó hasta el día de hoy. Después de su muerte en el 323 a.C., su imperio se dividió en varias partes, ya que los territorios y los gobernantes se peleaban por los derechos de gobernar. A pesar de la caída del imperio macedonio, su influencia en el mundo cambiaría enormemente el curso de la historia humana. Número 1. Genghis Khan. Sin duda, el mayor conquistador de la historia, que conquistó más del doble de la superficie terrestre que lo hizo Alejandro Magno, es a menudo uno de los conquistadores más olvidados en la mente de los pueblos del mundo occidental. Genghis Khan a menudo se reduce a una caricatura, una idea caricaturesca de un gran mongol bárbaro que aterroriza a las aldeas. Bueno, ciertamente aterrorizó a muchos pueblos durante su vida. Nació en 1162 en Mongolia y creó su imperio primero unificando las tribus nómadas del noreste de Asia en un solo ejército, donde barría a Asia y Europa occidental con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Conquistó lo que es casi la totalidad de la China moderna, además de extenderse a Rusia, Turquía, la mayor parte del Medio Oriente persa y casi todo lo demás, excepto India. El alcance de sus conquistas es tan enorme que parece casi imposible que alguien en ese momento, con solo la velocidad de la equitación, haya creado un imperio tan masivo como el del Imperio Mongol. Aunque a menudo se le atribuye la creación del concepto unificado de la ruta de la seda desde Asia a Europa, ese es el alcance de las representaciones positivas de Genghis Khan, ya que es responsable de la muerte y conquista de innumerables pueblos en todo el mundo conocido. Sin embargo, se le recuerda, desde su muerte en 1227 DC, sigue siendo el conquistador más grande de la historia humana por un margen increíblemente amplio.